Soy un investigador paranormal canadiense. Aquí les contaré el relato del caso más aterrador de mi carrera. En 2006, en Alberta, mi equipo y yo recibimos una llamada telefónica de una residente de Edmonton, en el lado oeste de la ciudad, que se quejaba de la cantidad extraña de gritos que se escuchaban en su vecindario. Nos dijo que cerca de su casa había un antiguo hospital condenado. Luego habló sobre cómo la gente dice que son solo adictos y personas sin hogar gritando, pero todo parecía un poco extraño. Nos pidió que investigáramos sobre el hospital Charles Camso. Pocas cosas surgieron. Abandonado en 1996 debido al amianto. La película White Coat se filmó allí en 2004. Así que pensé para mí mismo, si hay una película que se filmó allí hace 2 años, probablemente no sea tan malo. Pero luego comencé a buscar en internet sobre el lugar y decenas de historias comenzaron a aparecer. Esto comenzó a captar mi atención a medida que aprendía más y más sobre su oscuro pasado. El hospital tenía una sección de esterilización que parecía sacada directamente de 28 Weeks Later. Luego consulté con el equipo y decidimos echar un vistazo al lugar. Después de negociaciones dolorosas, el propietario de la propiedad en ese momento acordó que nos daría 2 horas para explorar los pisos 2 y 3 del hospital. Aparentemente, los sótanos estaban inundados, así que realmente era nuestra única opción. Alrededor de las 11 de la noche, los 3 fuimos escoltados por 2 guardias de seguridad al aire libre a uno de los garajes en el costado del edificio. Luego nos explicaron que esta es la única entrada al edificio porque el resto de las puertas se sellaron con alambre de púas para mantener alejada a la población sin hogar. Entonces pensé en cómo la anciana mencionó que había gritos provenientes del hospital. Si el lugar estaba sellado con alambre de púas, ¿cómo podría haber entrado alguien? Uno de los guardias de seguridad dijo, echen un vistazo al ala norte, es mi lugar favorito, mientras guiñaba un ojo. Empecé a ponerme bastante nervioso mientras nos acercábamos a la puerta del pasillo principal. Aquí fue donde los guardias de seguridad nos dejaron. No había nada en las habitaciones. Todo había sido desechado. Solo había tuberías y cables eléctricos aquí y allá. Había grafitis esparcidos por todo el suelo y las paredes. Solo eran mensajes típicos. 666, voy a matarte, déjanos en paz. Solo las tonterías típicas de un lugar abandonado. Nuestro equipo decidió permanecer unido todo el tiempo, ya que no conocíamos muy bien la zona. Mientras subía la escalera, sentí escalofríos recorrer mi espalda sin razón aparente, el lugar no era realmente tan aterrador. Parecía que podría abrirse mañana, excepto por los vandalismo. Josh, uno de los miembros del equipo, comenzó a decir que sentía como si las puertas se estuvieran encogiendo. Yo no vi eso, pero lo que sí vi fue lo que parecía sangre en una de las habitaciones. Fuimos a investigar y no pudimos decir si era sangre o pintura untada, pero tenía ese olor metálico que desprende la sangre. Steven, otro miembro del equipo, dijo que deberíamos irnos y reportarlo al dueño, pero yo dije que no hasta que revisáramos el lado norte. Subimos la siguiente escalera y nos dirigimos al lado norte del hospital. Si cometo errores de ortografía aquí es porque no quiero corregir esto, no quiero revivir la próxima parte nunca más en mi vida. En el piso 3, comenzamos a escuchar el llanto de bebés y mujeres. A medida que nos acercábamos al ala norte, parecía que los gritos se intensificaban más y más fuerte. Mi equipo quería irse, pero yo estaba tan curioso por lo que yacía en el ala norte. Cuando llegamos a sus puertas, decidimos que íbamos a tener una palabra segura y si alguien decía la palabra segura, todos correríamos de vuelta a la entrada del ala norte para seguridad. Nuestra palabra segura era Monkey Peace. Todos tomamos una respiración profunda y comenzamos a explorar. Parecía igual que el otro piso, excepto por el ocasional grito o llanto de un bebé. Me encontré con un letrero en una puerta que me heló hasta los huesos. Este era de hecho el área de maternidad. Todos escuchamos una voz pidiendo ayuda. Siendo muy imprudentes, decidimos seguir la voz. Nos llevaron a un gran vestíbulo. Pensé que vi un montón de personas en el medio, pero a medida que me acercaba, pude distinguir que eran maniquíes. Todos con ojos sangrantes. Luego pensé, esto es una estupidez que los guardias de seguridad nos jugaron, y todos empezamos a reír. Luego escuchamos una voz fuerte y aguda gritar a quién se están riendo. Entonces el montón de maniquíes se incendió, convirtiéndose en un enorme infierno. Steven entonces gritó, Monkey Peace, maldito Monkey Peace.
y corrimos hacia la entrada del ala norte. Cuando nos reunimos, salimos disparados del hospital tan rápido como pudimos. Una vez que salimos del hospital, seguimos corriendo hacia el campo frente al hospital. Luego colapsamos y vimos el fuego envolver los pisos 3 y 4. No pasó mucho tiempo hasta que los bomberos llegaron al lugar. No pudieron entrar al edificio debido al alambre de púas, así que parecía un incendio difícil de combatir. Se podían escuchar gritos de mujeres y niños provenientes del lugar mientras ardía. Las voces poco después comenzaron a volverse demoníacas. Incluso uno de los bomberos le preguntó al dueño si había personas adentro. Cuando el dueño nos encontró en el campo, empezó a enloquecer. Le explicamos lo que sucedió y él dijo que los maniquíes estaban en el 5º piso la última vez que los revisó. Luego dijo que encubriría la historia diciendo que fue un fallo en la demolición, y como podrías imaginar, las autoridades le creyeron. El fuego se apagó después de unas horas, dejando la sala de maternidad chamuscada y cubierta de cenizas. Nunca he vuelto a Edmonton desde entonces. Aunque sea un lugar masivo con una población de 1 millón de personas, es demasiado horroroso creer que el hospital todavía se mantenga en pie hoy, observando la ciudad. Fallo en la demolición, mierda. Encontré un perturbador secreto familiar en la casa que heredé. Me enteré de la casa en el camino de regreso del hospital. Considerando que estaba débil y medio delirante por la fiebre, parecía un momento extraño para contarme sobre el último regalo de mis padres biológicos, pero mis abuelos insistieron. Tal vez pensaron que después de una experiencia tan cercana a la muerte, no quedaba tiempo que perder, necesitaba saber. Mis abuelos paternos me habían criado, y fueron las primeras personas a las que llamé cuando empecé a sentirme enfermo. La fiebre duró días, seguida de temblores y terrores nocturnos infernales y paralizantes. Las pruebas de los médicos no fueron concluyentes, pero después de un tiempo, mi temperatura finalmente comenzó a bajar por sí sola. Había sido algo peligroso, y cuando escuché las noticias de mis abuelos, era difícil creer que no estaba aún dormido y soñando. Según ellos, había heredado una casa. Queríamos esperar hasta que fuera el momento adecuado, explicaron mis abuelos, y ahora creemos que sería el lugar perfecto para que descanses y recuperes tus fuerzas. Aunque me sentía cansado, estuve de acuerdo con ellos, no quería esperar ni un minuto más. Afortunadamente, la casa que había heredado estaba a solo 1 hora de distancia del pueblo donde crecí. Al final de un largo camino de grava, el automóvil de mis abuelos se detuvo frente a una reja de hierro forjado. Contuve la respiración. Esto no era una casa, era una mansión. Un hombre bronceado y regordete en ropa de trabajo nos guió a través de la puerta con un gesto de su sombrero. Mis abuelos bajaron la ventana, hablando con él como si fuera un viejo amigo. Su nombre era Paolo y era el cuidador de la finca que acababa de heredar. Con una pequeña reverencia, me invitó a entrar. Mis abuelos se despidieron, asegurándome que volverían a recogerme tan pronto como me sintiera mejor. La nube de polvo que levantó su automóvil al desaparecer por el camino de grava se sintió tan irreal como todo lo demás a mi alrededor, y me pellizqué mientras Paolo guiaba el camino a través del césped perfectamente cortado. Paolo me advirtió que no me hiciera ilusiones. La casa misma había estado en la familia de mi madre durante generaciones, pero por razones fiscales, estaba registrada a nombre de un fideicomiso privado. El lugar necesitaba una actualización urgente, pero el fideicomiso prohibía cualquier renovación que no fuera la más superficial. Las quejas y el parloteo de Paolo se desvanecieron como ruido de fondo mientras atravesaba las puertas dobles y observaba el lugar, paredes de madera ornamentadas, suelos de mosaico, flores de vidrio coloreado en las ventanas hechas a medida. No entendía. Siempre había creído que mis padres biológicos simplemente no tenían los recursos para criarme, pero este lugar claramente valía una fortuna. Al notar mi confusión, Paolo explicó que un millonario del siglo XIX había construido el lugar para mi bisabuelo Alexander como una forma de financiar su investigación. Al parecer, mi bisabuelo por parte de madre había sido una especie de hombre del Renacimiento de la época posterior, no poseía casi nada y vivía del patrocinio de los ricos. El bisabuelo de Paolo, un granjero italiano analfabeto, había sido contratado como cuidador solo 2 días después de pasar por la isla Ellis, convirtiendo la casa tanto en parte de la historia de su familia como en la mía. Estaba sin aliento para cuando llegamos a la suite principal, mi enfermedad me había agotado más de lo que pensaba. Viendo estrellas, me senté en una cama de plumas real y miré por la ventana hacia las colinas ondulantes, doradas bajo el sol de la tarde. Sonriendo ante mi incredulidad,
Paolo me recordó que estaría en la cabaña del cuidador si necesitaba algo. La casa estaba bien abastecida, pero si tenía algún pedido de comida o bebida, él podría recogerlo cuando fuera al pueblo. Casi como un pensamiento secundario, agregó que debía ignorar cualquier sonido extraño que pudiera notar después del anochecer. Estas casas antiguas tendían a crujir y gemir a medida que se asentaban en sus cimientos, explicó Paolo, y a veces las ratas invadían el ático. En cualquier caso, era mejor quedarse en la cama si escuchaba algo. Después de que Paolo se fue, me quité los zapatos, me estiré y miré hacia arriba la cubierta de la cama con dosel. Mi mente zumbaba con preguntas sin respuesta, pero mi cuerpo estaba completamente agotado. Aunque aún quedaban horas antes del anochecer, me sumergí en un sueño profundo y sin sueños. Cuando me desperté, la habitación estaba oscura. Busqué un interruptor de luz, pero no encontré nada. Aparentemente, la electricidad era una de las actualizaciones que la casa necesitaba con urgencia. La luz del día que entraba por las ventanas había sido tan brillante antes que no lo había notado, pero ahora. Palpé a través de la penumbra hacia el baño. La casa tenía fontanería interior, aunque el inodoro aún se tiraba con una cadena al estilo antiguo. Estaba a punto de volver a la cama cuando escuché pasos en el pasillo. Mi sangre se heló. Esto no era ni un mapache correteando ni el crujir de la estructura. Pegué mi oído a la puerta. El sonido era suave, como si la persona estuviera descalza y tratara de ser silenciosa. Lo más parecido a un arma que tenía a mano era un desatascador. Lo agarré y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Me quedé en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando, pero no oí nada aparte del susurro de las hojas de los árboles afuera. En mi camino de regreso a la cama, noté otra característica extraña de la casa. Ninguna de las puertas tenía cerraduras ni ninguna otra forma de asegurarlas. A pesar de su elaborado diseño, no eran diferentes de las puertas de vaivén de un hospital. Subí nerviosamente de nuevo a la cama, sin estar seguro de lo que podría significar mi nuevo descubrimiento. Cuando vi la habitación a la luz del amanecer unas horas después, me sentí como un tonto. Era cierto que no había electricidad en la casa, pero Paolo había dejado una linterna a batería justo en mi mesita de noche. Luego, cuando salí tambaleándome al pasillo, noté el suave tic-tac del reloj de pie en la planta baja. Parecía perfectamente razonable que mi cerebro afectado por la fiebre hubiera confundido su eco con pasos la noche anterior. Riéndome para mí mismo, me preparé un poco de café y avena con manzana en la cocina bien surtida y salí a explorar la casa. El benefactor de mi bisabuelo había sido generoso. Había una biblioteca, un invernadero y una vasta habitación vacía que podría haber sido alguna especie de laboratorio en algún momento. Los libros que llenaban las estanterías eran un testimonio de sus variados intereses. Iban desde el folclore eslavo hasta técnicas quirúrgicas avanzadas y todo lo demás. Sin embargo, era difícil descubrir exactamente qué hacía Alexander para su fabulosamente rico benefactor. La respuesta de Paolo de toda clase de cosas no era exactamente útil, y cuanto más lo pensaba, más extraño parecía que nunca hubiera oído hablar de mi bisabuelo o su investigación. Aún así, no había venido a la casa de mi familia para agotarme con dudas, estaba allí para recuperarme de mi enfermedad, y a pesar de sus misterios, la finca parecía el lugar perfecto para hacerlo. Desconectarme del mundo digital me hizo bien, al igual que el aire fresco y la soledad. Mis abuelos dejaron 2 maletas con mi ropa y pertenencias personales, mientras que Paolo se aseguró de que la cocina estuviera bien abastecida con todo lo que pudiera desear. Aún así, me encontraba comiendo y bebiendo menos, en cambio pasaba más tiempo caminando, leyendo en la biblioteca y explorando la extraña casa antigua que era mi herencia. Durante el día, sentía que estaba haciendo progresos. Las noches, sin embargo, eran otra historia. Aunque probablemente no fuera nada, no podía dejar de pensar en los pasos que había escuchado durante mi primera noche en la finca. La falta de iluminación en las ornamentadas y altas habitaciones me molestaba, al igual que el hecho de que no hubiera manera de cerrar con llave ninguna de las puertas interiores. Las sombras extrañamente alargadas arrojadas por mi linterna a batería me recordaban demasiado a las pesadillas que acompañaron mi fiebre. En la peor de ellas, una mujer demacrada con un camisón blanco, ojos huecos y una mandíbula distendida que colgaba hasta su pecho me perseguía por pasillos oscurecidos, pasillos que no parecían muy diferentes de los de la finca. Tal vez era superstición, tal vez solo era un presentimiento, pero arrastré un pesado sillón frente a mi puerta antes de irme a la cama. En la tercera noche, un fuerte golpe me sacó del sueño. Corrí a investigar,
Luego maldije cuando mi dedo gordo chocó con la silla que había puesto frente a la puerta. La silla estaba intacta, así que lo que había causado el sonido debía haber venido de algún otro lugar de la casa. Las habitaciones adyacentes estaban vacías y debajo de mí solo estaba la biblioteca. Linterna en mano, bajé corriendo las escaleras y entré en la sala cavernosa. Nada parecía fuera de lugar, pero mientras pasaba la mano por las interminables filas de libros polvorientos, me ocurrió un pensamiento. No era posible que el excéntrico millonario que había construido este lugar para mi bisabuelo hubiera incluido algunas características igualmente excéntricas en su diseño. ¿Un pasadizo secreto, por ejemplo? Sonaba absurdo, pero cuando inspeccioné las estanterías más de cerca, me di cuenta de que una estaba ligeramente más alta sobre el suelo que las demás. El mecanismo era simple, construido en el lateral de la estantería, apenas era secreto en absoluto. Un ligero tirón liberó el pestillo y la estantería se abrió hacia afuera. Cuando levanté mi linterna eléctrica en la oscuridad del otro lado, me di cuenta de que no era un pasadizo en absoluto, era una habitación. Aproximadamente del tamaño de un armario, contenía un sillón orejero, una lámpara de aceite y una serie de diarios ordenados por fecha. Fascinado, cogí uno y comencé a hojearlo. Parecía contener las notas de mi bisabuelo sobre algún tipo de proyecto. Números de identificación de los sujetos de prueba. Edad. Altura. Calorías ingeridas. Noté que los números en la columna de altura aumentaban constantemente, mientras que los de la columna de calorías ingeridas disminuían, en algunos casos a cero. Los sujetos que no llegaban a cero estaban tachados con una X. Me pregunté si habían abandonado los experimentos temprano o algo así. Horas después, había revisado 4 de esos extraños diarios y aún no estaba más cerca de entender qué estaba intentando hacer mi bisabuelo. Algunas páginas mostraban bocetos de máquinas extrañas, otras mostraban tablas de dosificación o símbolos ocultos. Estaba a punto de darme por vencido y volver a la cama cuando noté la sombra más oscura que la oscuridad mirándome desde la puerta de la habitación oculta. Sea lo que sea, era alto y justo más allá del alcance del resplandor de mi pequeña linterna. Podía distinguir vagamente el contorno de cabello largo y enredado y un camisón antiguo. Si levantaba mi luz, ¿qué más vería? ¿Ojos hundidos? ¿Mandíbulas hambrientas y distendidas? Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. Y luego la puerta se cerró de golpe. Así fue como aprendí que al menos una habitación en la casa tenía cerradura, desde el exterior. Hiperventilando, miré alrededor del espacio diminuto. No había salida, y comencé a sospechar que cualquiera que hubiera sido el propósito original de este lugar, no se había utilizado como estudio. Había parecido tan acogedor que no me había dado cuenta de las paredes insonorizadas y del desagüe en el suelo de concreto. Parecía un lugar donde las personas habían sido retenidas contra su voluntad, y ahora aquí estaba yo, atrapado como ellos lo habían estado. Golpeé la puerta estantería, gritando hasta que mi garganta estaba ronca. Pronto me apoyaba tambaleándome contra la puerta, preguntándome por qué mis pies parecían borrosos. Estaba a punto de desmayarme. La vista de un pedal en el suelo me sacó de mi pánico. Por supuesto. Quienquiera que hubiera remodelado la habitación habría cambiado también el mecanismo de cierre. Cuando apoyé mi peso en el pedal, la puerta se abrió fácilmente. Caí, jadeando, en la biblioteca. Me sorprendió ver que había salido el sol y que Paolo estaba apoyado en la barandilla, gritando mi nombre. El cuidador afirmó no tener conocimiento de la habitación oculta, pero no parecía muy sorprendido de verme salir tambaleándome de la pared tampoco. Las casas antiguas tienen muchos secretos, encogió los hombros Paolo, antes de preguntarme si quería algo del pueblo. Había considerado preguntarle sobre la figura alta, enredada en el cabello y con camisón de noche, pero lo último que quería era que temiera por mi cordura. Me recordé a mí mismo que había experimentado alucinaciones extrañamente similares durante mi enfermedad, y aún me faltaba mucho para una completa recuperación. Además, si la mujer demacrada hubiera sido real, ¿a dónde se habría ido? No tenía apetito para el desayuno. En cambio, di varias vueltas alrededor del exterior de la casa, tratando de crear un mapa mental de sus ventanas, chimeneas y sótanos. Tal como sospechaba, muchas de las habitaciones eran mucho más pequeñas por dentro de lo que deberían haber sido, era como si hubiera una casa completamente separada en el espacio muerto entre las paredes. La extraña habitación insonorizada que descubrí fue lo suficientemente fácil de acceder, pero no había una manera clara de entrar en los otros espacios entre las paredes.
Por un momento loco, incluso consideré romper un agujero en el yeso, pero luego recordé el misterioso fideicomiso que gestionaba la finca. Si dañaba la propiedad, estaba seguro de ser demandado, prohibido de regresar alguna vez, o algo peor. Me dolía la cabeza, la luz del sol brillante empezaba a afectarme. Investigué el sótano, donde no encontré mucho más que equipos de jardinería antiguos y docenas más de pequeñas habitaciones con paredes gruesas, tan vacías y misteriosas como la de arriba. Para media tarde, Paolo aún no había regresado. Cuando no volvió al atardecer, comencé a sentirme genuinamente preocupado, y no solo por la salud del amable anciano cuidador. Sin el automóvil y el teléfono de Paolo, no tenía forma de salir de la finca. Aún débil por mi enfermedad, dar algunas vueltas alrededor de la casa fue suficiente para agotarme. No podía caminar por el largo camino de 2 millas que conducía a la carretera principal. Aún peor, la ausencia de Paolo significaba que, por primera vez, estaría realmente solo en la casa después del anochecer, y quién sabía que podría salir arrastrándose de sus paredes. Con una respiración profunda, me senté en mi cama, preguntándome qué debería hacer. El crepúsculo había descendido sobre la finca, y al principio ni siquiera vi el gran álbum encuadernado en cuero en el colchón junto a mí. No lo había puesto allí, de hecho, nunca lo había visto antes en mi vida. Tampoco Paolo podría haberlo colocado allí. Levanté la vista, medio esperando encontrar alguna cosa horrible, menos que humana, de pie lo suficientemente cerca como para tocar. Pero la habitación estaba vacía. Al pasar mis dedos sobre el viejo cuero, me pregunté qué significaba el álbum. En el centro de la portada había una pequeña foto en blanco y negro de una familia de 5. Reconocí claramente mis propios ojos verdes, mejillas afiladas y cabello castaño y rizado en sus rasgos. Fascinado, abrí la primera página. Aunque nuestro mecenas ha sido muy generoso al proporcionar sujetos de prueba, el regalo de la inmortalidad no es algo que se deba otorgar a la ligera. En estas páginas documentaré el viaje de mi familia hacia la próxima fase de la evolución humana. Alexander T. Si los diarios sonaban insanos, la dedicación del álbum lo era aún más, especialmente considerando que las primeras páginas mostraban nada más que las mismas 5 personas llevando a cabo sus vidas cotidianas, compartiendo una comida, leyendo en la biblioteca e incluso alineadas por altura en el pasillo principal. Después de la 9ª página, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Me di cuenta de que las comidas se documentaban porque a las personas en la foto se les estaba alimentando con algún tipo de químico. Las dosis se enumeraban frente a cada foto. Las fotos de la biblioteca se tomaban con cada vez menos iluminación, probablemente para mostrar que, para las personas en la foto, la luz era cada vez menos necesaria. De manera similar, las imágenes de altura se usaban para mostrar que los cuerpos de la familia estaban cambiando, mucho más rápidamente de lo que debería haber sido normal. Los cambios eran más evidentes en los adultos. Sus brazos y piernas se volvieron alargados y demacrados, sus ojos huecos. Sus cabezas crecieron más grandes y sus mandíbulas cayeron cada vez más hacia sus pechos. En las fotos de las comidas, noté que las cantidades de comida y bebida disminuían cada vez más. Para la 15ª página, la familia ya no estaba comiendo. Las fotos de la biblioteca se convirtieron en cuadrados negros y sin luz, y las fotos de altura del pasillo eran casi demasiado horribles para mirar. Los niños seguían pareciendo normales, lo cual, de alguna manera, era peor. Para ellos, vivir con esas cosas demacradas e inhumanas era normal. Esperaba que fueran disfraces. Esperaba que fuera una broma, cualquier cosa. No hubo más fotos hasta que los niños llegaron a la juventud. Luego vinieron otra serie de gráficos: altura, peso, consumo de alimentos y fiebre. En las siguientes fotos ya se habían producido algunos cambios apenas perceptibles y, lo que es más importante, había nuevas incorporaciones a la familia. Cada uno de los niños originales ahora tenía un cónyuge y un hijo propio. Esas 3 relaciones parecían demasiado cercanas para ser una coincidencia, y un pensamiento escalofriante me ocurrió: habrían ordenado a los niños que encontraran parejas, que criaran la próxima generación antes de que ellos mismos comenzaran a cambiar. El fondo de las siguientes imágenes era ligeramente más moderno. Las barbas frondosas y los corsés quedaron atrás, y entraron los smokings y los vestidos estilo flape. Detrás de esas diferencias superficiales, sin embargo, estaba una repetición siniestra del primer conjunto de fotos. Los adultos se volvieron cada vez más monstruosos, los niños en su mayoría no cambiaron, hasta otra serie de gráficos.
Una tercera generación llegó a la adolescencia y, para entonces, las fotos estaban en color. Debajo de ellas, sin embargo, estaban las mismas mediciones: altura, peso, consumo de alimentos y fiebre. Esta generación también encontró parejas y tuvo hijos propios. Uno de esos niños era mi madre. Casi no quería pasar la página, ya sabía lo que venía a continuación. La generación mayor se deformaría y cambiaría, finalmente retrocediendo hacia el otro lado de la casa. La generación más joven encontraría parejas, se reproduciría y gradualmente comenzaría a cambiar ellos mismos. Mi padre, parecía, me había ocultado de la familia de mi madre llevándome a mis abuelos. Había roto el ciclo, ¿verdad? Pensé en la fiebre, en la falta de apetito, en los dolores de cabeza causados por la luz del sol. Y comencé a preguntarme: ¿y si mis abuelos no me trajeron aquí para recuperarme? ¿Y si me trajeron aquí porque ya era demasiado tarde? ¿Y si me permitieron descubrir las habitaciones secretas, el álbum de fotos y el trabajo de mi bisabuelo, todo para introducirme a los cambios que pronto experimentaría yo mismo? Los pasos que había escuchado y las figuras que había visto eran mi propia familia dentro de las paredes, viniendo a ver cómo estaba progresando. Miré mis dedos. ¿No eran un poco más largos y delgados de lo que eran esa mañana? Mi corazón latía rápido al escuchar de repente un crujido desde la pared del dormitorio. Se estaba abriendo hacia afuera. La oscuridad más allá llamaba. Mi herencia, mi futuro. Una eternidad de pasaje sin luz. Ven con nosotros, susurró mi madre desde la oscuridad. Estamos esperando. Vi algo en las noticias de la noche que no puedo explicar. Anoche, mis amigos del trabajo y yo estábamos en nuestro pub favorito. No era un lugar muy elegante, pero, ya sabes, cerveza barata y lo suficientemente cerca de casa como para no tener que conducir. La noche empezó de manera bastante normal, los cuatro apretujados en una pequeña mesa en una esquina, hablando principalmente de trabajo y criticando a nuestro jefe. Dado que era mitad de semana, no había muchas otras personas alrededor, tal vez unas 8 o 9 en todo el lugar. Todos simplemente manteniéndose por sí mismos, el tipo de personas que esperarías ver en un pub un miércoles. De todos modos, desde donde estoy sentado, tengo una vista bastante buena de la televisión detrás de la barra. Jessie, la camarera, está cambiando de canales de manera un poco perezosa y pasa por nuestro canal de noticias local. Hay una breve explosión de naranja y rojo en la pantalla, que identifico como un incendio en algún lugar, y luego desaparece cuando Jessie cambia al siguiente canal. Sin embargo, algo en la imagen me parece extrañamente familiar. Oye Jess, ¿puedes volver a eso?, le grito. Las noticias vuelven, y de repente reconozco el edificio en el encuadre. Es mi edificio, y se está incendiando. Santa mierda, digo, lo suficientemente fuerte como para que algunas personas sigan mi mirada hacia el televisor. Ese es mi apartamento. La multitud en el bar se queda un poco en silencio, todos mirando ahora la pantalla. La imagen muestra una toma amplia del exterior de mi edificio. La cámara debe estar colocada en el extremo norte de la cuadra porque reconozco muchas tiendas en la planta baja, administración de propiedades, tintorería, tienda de conveniencia, etc. La esquina superior izquierda del edificio está en llamas. No es un incendio enorme en absoluto, pero parece que algunas unidades entre los 4 pisos superiores ya están envueltas en llamas. Jesús, hombre, dice uno de mis compañeros de trabajo. Eso apesta. Hay un incómodo murmullo de acuerdo que se propaga alrededor de la mesa. No los culpo, tampoco sabría qué decir en esta situación. Sí, estoy de acuerdo, igual de incómodo. Afortunadamente, mi apartamento está solo a la mitad y ubicado en el lado oeste del edificio. Cruzo los dedos, esperando que mis cosas estén bien. La cámara se corta a un reportero en el lugar. Está parado un poco más lejos, mirando las tiendas en el fondo. Puedo decir que está al otro lado de la calle, en la esquina noroeste del edificio. Se espera que los bomberos lleguen al lugar en cualquier momento, está diciendo, y con suerte podrán contener este horrible infierno antes de que se propague más. Como decía antes, es muy afortunado que todos pudieran evacuar el edificio antes de que las cosas se pusieran demasiado mal, o quién sabe qué eventos trágicos podrían haber ocurrido. Está exagerando un poco, bromea otro de mis compañeros de trabajo. Río un poco. Considerando todo, en ese momento realmente no parecía tan malo. Pero luego, unos momentos después, espera,
dice el reportero en la televisión, estamos recibiendo información actualizada. Parece, espera un momento, mientras ajustamos la cámara. La cámara, previamente bloqueada, comienza a moverse, enfocándose en una zona del edificio a mitad de camino por el lado oeste. Todas las luces en el edificio están apagadas excepto una. Siento una extraña sensación de escalofrío mientras comienzo a contar las ventanas desde abajo. 5 arriba, 2 a la izquierda. Ese es mi lugar. Juro que apagué esa luz, pienso al principio. Luego lo veo. Hay una persona parada en mi ventana. La cámara está demasiado alejada para distinguir rasgos, pero definitivamente parece un hombre y definitivamente está parado en mi apartamento. Observo petrificado mientras la cámara se acerca, el reportero parloteando sobre el alma olvidada y condenada aún atrapada en el ardiente tal y cual. A medida que la imagen se acerca, empiezo a distinguir más detalles. La persona está bailando. O algo así. Realmente no sé cómo describirlo, pero se está moviendo mucho, y todo lo que hace tiene esta extraña calidad rítmica. Comienza a agitar los brazos en el aire, de un lado a otro, de un lado a otro, y luego los está moviendo hacia arriba y hacia abajo a los lados. Luego golpea ambos puños en el vidrio. Luego agita los brazos sobre su cabeza de nuevo, de un lado a otro. Todo lo que está haciendo sigue exactamente el mismo tempo. 1, 2, 3. Comienza a saltar arriba y abajo, agitando los brazos sobre su cabeza como si intentara llamar la atención de alguien a larga distancia, pero todo sigue el mismo ritmo. Una y otra vez. 1, 2, 3. ¿Qué demonios? Digo, mi voz un susurro ronco. Y luego la cámara se acerca un poco más y finalmente podemos distinguir las características de la persona. Se parece casi exactamente a mí. Lleva la misma ropa que estoy usando ahora, ropa en la que me cambié momentos antes de salir del apartamento. Su rostro se parece casi exactamente al mío también, excepto por sus ojos. Sus ojos son demasiado grandes para una persona normal. También tiene una mirada de horror casi cómica en su rostro. Ni siquiera sé cómo describirla. Imagina si alguien fingiera estar asustado, pero como una broma. Casi habría parecido divertido si las circunstancias fueran diferentes, pero en cambio fue extremadamente inquietante. La persona todavía se balancea y agita, golpeando sus manos en el vidrio o saltando en círculos. Casi no escucho al reportero mencionar el hecho de que los bomberos han entrado apresuradamente al edificio y ahora se dirigen a mi piso. Dios mío, pienso, sin entender realmente lo que está sucediendo. Por favor, no entren ahí. Sigo mirando fijamente la pantalla. Desde este ángulo, apenas se puede ver la parte superior de mi puerta principal a través de la ventana, no muy lejos de donde esta criatura está revoloteando. En este momento, se está cubriendo la cara con las manos y la está sacudiendo de un lado a otro como si dijera que no. De repente, la puerta detrás de él se abre de par en par, presumiblemente, los bomberos han ingresado a mi apartamento. La criatura deja de moverse. Por un segundo, veo que su expresión cambia. La mirada cómica de horror ha desaparecido, reemplazada por una gran sonrisa llena de enormes dientes puntiagudos. Luego, las luces se apagan. Todos nos quedamos allí, mirando la pantalla mientras la cámara se aleja lentamente de la ventana ahora oscura. Nadie dice nada mientras todos pagamos la cuenta en silencio y nos vamos. Fui directamente a la casa de mi hermana al otro lado de la ciudad y le pedí que me dejara quedarme con ella. Le dije que había un incendio en mi apartamento y eso fue todo. Cuando intenté encontrar imágenes en las noticias en línea esa noche, parecía que habían editado esa última parte. No sé si alguno de ustedes en este subreddit sabe qué era esa cosa, pero espero que no hayan apagado ese fuego. Espero que hayan dejado que todo ese maldito lugar se consumiera por completo. Había un mensaje extraño en mi galleta de la fortuna anoche. Eran las 3 de la mañana. Tropecé hacia mi apartamento, borracho, hambriento, llevando una bolsa de cajas de comida para llevar grasienta llenas de carne de jengibre y arroz frito con cerdo a la barbacoa. Me lo devoré y luego me desplomé. Sábado típico por la noche. Despierto a la mañana siguiente con pocos recuerdos de la noche anterior y la cocina hecha un desastre, platos sucios en el fregadero, granos de arroz esparcidos por la encimera. Me siento nauseabundo y voy al baño para vomitar todo en mi estómago. Domingo típico por la mañana. Comienzo a limpiar y noto una galleta de la fortuna a medio comer en la mesa con esa delgada tira de papel justo al lado.
Me acerco, como la otra mitad de la galleta y me dispongo a tirar el papel. Pero antes de hacerlo, decido leerlo. Por diversión, ¿sabes? Las personas en el sótano te recuerdan. Casi me río al principio, porque parecía algo que haría yo. Algún joven astuto en la compañía de galletas de la fortuna colando algunos mensajes espeluznantes como una broma. Podía apreciarlo. Era bastante divertido. Luego lo di la vuelta, y en lugar de la fila usual de números de la suerte, aparecía lo que parecía ser una dirección. Ahora esto era extraño. Lo primero que pensé fue que tal vez era la dirección de la fábrica donde se produjo la galleta. Tenía sentido. Pero, ¿realmente? Si se suponía que era una extensión de la primera broma, entonces no encajaba del todo. Pero también podría haber sido un descuido, un error en la impresión. Lo que sea, pensé. Lancé el papel a la basura y me preparé para ir al gimnasio, mi manera de sentirme menos miserable después de una noche de borrachera. Predeciblemente, no fue el mejor entrenamiento, pero no fue solo por la resaca. No podía dejar de pensar en la dirección. No había registrado completamente la primera vez que la leí, pero mientras pensaba en la cinta de correr, estaba bastante seguro de que la conocía de algún lugar. Me resultaba familiar. Terminé con las pesas, me duché y luego me senté en una cafetería con un sándwich y un espresso. Y aún estoy pensando en dónde la había visto antes. Después de llegar a casa, intenté resistir la tentación de sacar la fortuna de la basura. Me pregunté cuál era el punto. Incluso si la reconocía de algún lugar, ¿valía la pena el esfuerzo? En retrospectiva, eso fue más una forma de afrontar. La fuente de mi aprensión era más profunda que eso, aunque en ese momento no podía entenderlo completamente. Me sentía nervioso y no podía justificar por qué, lo que solo me ponía aún más nervioso. Finalmente cedí y comencé a hurgar en la basura. Sostuve el papel, mirando la dirección durante mucho tiempo antes de que un reconocimiento vago comenzara a hundirse lentamente. Luego me senté en la computadora y lo busqué en Google Maps y tan pronto como las imágenes se cargaron, los recuerdos comenzaron a inundarme. La calle en la que crecí. El bosque detrás de la calle sin salida. La casa que estaba justo enfrente de la nuestra. Miré la pantalla hasta que comenzó a no sentirse real. Luego revisé la dirección 4 o 5 veces, pero no había error. Esa era la dirección. Una de las casas que crecí al lado. Inmediatamente intenté racionalizarlo. ¿Y si alguien asociado con la compañía vive allí? Tal vez algo se mezcló y sus datos terminaron en una galleta de la fortuna. No, pensé. Eso no podía ser correcto. Porque esa casa se quemó hace años. Intenté recordar ese momento, pero descubrí que mis recuerdos estaban extrañamente distantes, difíciles de recordar. Debo haber estado sentado allí durante horas, pensando, sin poder recordar nada importante. Lo único que sabía con certeza era que durante la gran mayoría de mi infancia hasta el comienzo de la escuela secundaria, viví justo enfrente de esa casa. Y luego algo sucedió que causó que se incendiara y me mudé. No podía recordar por nada del mundo cuál fue ese evento, si alguien había muerto. Demonios, ni siquiera podía recordar quién vivía allí. Debimos habernos conocido al menos algunas veces, pensé. Pero no encontré nada. Ni siquiera era el caso de que fuera demasiado joven, ya que tenía recuerdos desde antes de mudarnos allí. Esto simplemente no cuadraba. Que fuera una coincidencia sería una locura. Literalmente no había posibilidad. Entonces, ¿qué era esto? Era algo paralizante de tener en la mente y se convierte en todo en lo que puedes pensar, en lo único en lo que puedes concentrarte. Respuestas. Necesitaba respuestas. Ahora había algunas opciones, siendo la primera volver al lugar de comida para hacer preguntas. El problema era que prácticamente había perdido el conocimiento esa noche y solo tenía un recuerdo muy vago de incluso pedir. La otra opción era lo suficientemente obvia. Tenía la dirección, después de todo. No estaba demasiado lejos, tal vez a 45 minutos en coche fuera de la ciudad. En cuanto a la seguridad, no podía imaginar que hubiera un problema. Era una comunidad suburbana, y no era como si estuviera planeando entrar ilegalmente o algo así. Así que me decidí y hice el viaje a la mañana siguiente, y la casa era exactamente como pensaba. Completamente quemada, una carcasa ennegrecida de un lugar. Pensé que verlo en persona podría hacer que los recuerdos volvieran, pero eso no sucedió.
Me quedé allí en mi coche durante 10, tal vez 15 minutos y en ningún momento vi a nadie más afuera. Así que decidí entrar. Sé que dije que no tenía planeado hacerlo, pero no iba a dejarlo así. No había cinta policial, no había señales que me dijeran que me mantuviera fuera, y si alguien estaba ocupando ilegalmente, simplemente me iría como vine. Así que entré en la casa y de inmediato mis sentidos fueron asaltados por el polvo y el olor a madera vieja y quemada. Estaba más oscuro de lo que esperaba y usé la linterna de mi teléfono para navegar. Miré alrededor de la sala de estar y luego recordé la fortuna, las supuestas personas en el sótano. Se me erizaron los pelos de la nuca. Me detengo, escucho atentamente. Nada más que una ligera brisa afuera y esto me da la confianza suficiente para acercarme a la puerta del sótano. Está cerrada y el área alrededor parece haber sufrido menos daños que el resto del lugar. Casi parecía intacta. Alcancé y agarré la perilla y abrí la puerta. Un muro de penumbra. Ilumino con la luz y se apaga después de los primeros escalones. Me quedo allí durante un rato, escuchando nada más que mis propias respiraciones. Y luego escucho algo más, algo tenue. Tal vez un paso, pero no puedo estar seguro. Luego lo escucho de nuevo. Y luego otra vez a medida que se acerca. Definitivamente un paso. Probablemente un ocupante ilegal, pienso. Tiene que ser. Quiero llamar y decir algo, pero no puedo hacerlo. El aire parece pesado y hay una sensación eléctrica en él. Es antinatural. No me gusta en absoluto. Escucho algunos pasos más. Y luego se une otro par. Y luego de repente suena como si una docena de pies estuvieran golpeando al unísono, todos acercándose a la base de las escaleras. Cierro la puerta de un portazo y salgo corriendo de allí. Después, estaba sentado en mi coche, jadeando, tratando de conciliar lo que demonios acababa de suceder. Miré la casa, casi esperando que algo saliera por la puerta principal, una horda de ghouls demacrados o algo así. Pero nada ocurrió, así que me calmé y me alejé conduciendo. Si buscaba respuestas, obviamente no encontré ninguna. Después de regresar a la ciudad, me detuve al lado de la carretera, saqué mi teléfono y revisé mi historial de búsqueda, encontrando el bar al que había salido esa noche. Conduje hasta allí y busqué alrededor del área y, efectivamente, había un pequeño lugar para llevar metido en la esquina lejana de un centro comercial lúgubre. Lo miré, tratando de ver si podía despertar algunos recuerdos de lo que había sucedido esa noche. No funcionó, pero aún estaba seguro de que este era el lugar correcto. Salí de mi coche y entré, prácticamente subiendo al mostrador mientras la mujer detrás de él me miraba con confusión en la cara, una confusión palpable incluso detrás de la sonrisa forzada. ¿Qué puedo conseguirle, señor?, preguntó. De repente, me sentí el idiota más grande del mundo. ¿Qué diablos se suponía que debía decir? ¿Qué estaba haciendo aquí? Entonces recordé que tenía la fortuna en mi bolsillo, así que la saqué y la sostuve. Solo estaba preguntando sobre esta fortuna que recibí, ves, hay una dirección en ella y yo, es. Tartamudeando a través de la oración, observé cómo la sonrisa de la mujer empezaba a desvanecerse, lentamente al principio, hasta que se transformó en un ceño fruncido, algo malévolo. Pero tan pronto como lo hace, vuelve a la sonrisa, haciéndome cuestionar si realmente lo había visto. Espere allí un minuto, señor, me dice, antes de desaparecer en la cocina. Miro alrededor. Nadie más en el restaurante excepto yo. El lugar estaba envuelto en un silencio inquietante, el tipo en el que solo estás esperando que se rompa. Mis ojos comienzan a vagar y miro un gran reloj analógico enmarcado. Sus manecillas no se están moviendo. Luego miro hacia abajo y tomo uno de los menús de papel apilados en el mostrador. Lo abro y cada artículo es solo la misma línea de palabrería copiada una y otra vez. Me tenso, sintiendo que acabo de caer en alguna trampa oscura. Dejo el menú y me preparo para irme, echando un último vistazo para asegurarme de que nadie me está siguiendo, y justo antes de darme la vuelta, lo veo. Un rostro que me mira a través de la ventana de la cocina. Era pálido y tenía una mirada muerta, y había algo extraño en ello, algo que no era del todo humano. Pero no lo miré el tiempo suficiente como para descifrarlo. Retrocedí por las puertas y una vez en el estacionamiento, me volví y corrí hacia mi coche. Desde allí, volví a toda velocidad a mi apartamento, con mi ritmo cardíaco elevado peligrosamente durante todo el trayecto. Comencé a ponerme un poco paranoico.
Tal vez algo me había seguido. Tal vez algo estaba escondido dentro de mi baño. Pensamientos así. Después de un tiempo, logré calmarme y comencé a investigar sobre el restaurante. No apareció nada. Sin sitio web, sin lista telefónica, nada. Una vista de Google Maps de la calle solo muestra la tienda que presumiblemente existía antes de eso. Nada de esto tenía sentido y así que recurro a buscar respuestas de una fuente a la que no habría acudido de otra manera. Mi padre. Ahora debes entender que tengo una relación algo tensa con el hombre. En otras palabras, no he tenido contacto con él en más de una década. No sé dónde vive, ni qué ha hecho con su vida, ni siquiera si está vivo. Supongo que algún pariente me habría dicho si hubiera muerto, pero ni siquiera puedo estar seguro de eso. Lo más extraño es que, mientras estoy aquí pensando en ello ahora, ni siquiera puedo entender por qué sería el caso, de donde vendría mi aparente resentimiento hacia el hombre. Los recuerdos que tengo de él son bastante buenos. No recuerdo que me haya golpeado o gritado, nada por el estilo. Cuanto más lo pienso, más tengo la sensación de que todo tiene algo que ver con esa casa. Pero aún tenía su número y decidí llamarlo, solo para hacerle algunas preguntas. Casi estaba seguro de que lo habría cambiado en este momento, pero terminó contestando. Por supuesto, la llamada comenzó incómoda. Tropezaba con mis palabras, tratando de encontrar las cosas correctas que decir, lo cual parecía casi imposible. A pesar de esto, sonaba extrañamente tranquilo acerca de todo, casi como si hubiera estado esperando la llamada. Continué y le conté todo lo que sucedió. La galleta de la fortuna, la casa, los pasos en el sótano, todo. No estaba seguro de qué tipo de respuesta estaba esperando. Que me llamara loco, quizás. Que me preguntara de qué diablos estaba hablando. ¿Por qué, después de todos estos años de cero comunicación, vendría a él con algo así? Pero sorprendentemente, parecía comprenderlo. Parecía tomarme en serio. Me dijo que me calmara, que tenía algo que necesitaba decirme, algo que debería haber revelado hace años. Pero necesitaba hacerlo en persona. Me dijo que vivía en una ciudad a unas pocas horas de distancia, que conduciría y se reuniría conmigo a las 3 de la tarde mañana. Le pregunté dónde. ¿Su respuesta? La casa. La maldita casa. Le pregunté por qué tenía que ser allí, si podríamos encontrarnos en cualquier otro lugar. Por razones obvias, tenía reservas sobre regresar al lugar. Todo lo que dijo fue que no me preocupara, que explicaría todo una vez que estuviéramos allí. La conversación dejó mucho que desear, pero he decidido ir de todos modos. Dormiré con eso primero, sin embargo. Tal vez cambie de opinión por la mañana. Pero no creo que esté satisfecho hasta que obtenga algunas respuestas. En noviembre de 1999, desaparecí durante 3 días desde el sótano de la casa de mi infancia. Cuando era niño, fui secuestrado desde el sótano de la casa donde crecí y llevado a algún lugar que aún me cuesta cuantificar o explicar. Supongo que esto es mi intento de contar lo que me sucedió de la manera más honesta posible, con la esperanza de que personas de mente abierta encuentren esta historia interesante. Esto ocurrió hace más de 20 años. Tenía 8 años y 2 hermanos, mi hermana mayor, Denise, que tenía 10, y mi hermano menor, Howie, que tendría 5. Tuvimos una educación muy convencional en el medio oeste estadounidense. Mis padres eran bastante felices y compartíamos una hermosa casa en un buen vecindario, sumergidos en el consumismo de los años 90. Mi infancia fue extremadamente feliz hasta cierto punto, cuando mi hermana y yo creamos una anomalía, una especie de encantamiento, en el armario de nuestra sala de juegos cuando éramos niños. Las muñecas se reunieron en el armario que habíamos designado como el teatro de Barbie y tomaron sus asientos. La emoción y los escalofríos que sentimos comenzaron a intensificarse a medida que las primeras ocurrencias espeluznantes coreografiadas interrumpieron la pacífica asistencia al cine de nuestras muñecas. Mi hermana era la arquitecta de esta historia y yo la seguía, absolutamente aterrorizado. Las tensiones crecieron a medida que la historia llegaba a su clímax. Woody de Toy Story fue poseído por un demonio y se levantó de su asiento, elevándose en el aire, girándose para mirar a la audiencia. El caos se estableció entre las Barbies y nuestro miedo fingido se había vuelto bastante real. Nuestras emociones eran palpables mientras las Barbies comenzaban su exorcismo, llamando a Satanás para que dejara a Woody mientras este temblaba y se retorcía frente a la pantalla del teatro. Regresamos a la realidad cuando la habitación se oscureció por un instante y la luz comenzó a parpadear rápidamente.
Denise y yo nos miramos y gritamos, abrazándonos desesperadamente. Recuperamos nuestros sentidos rápidamente. Mamá no estaba impresionada, parada en la puerta de la sala de juegos encendiendo y apagando la luz, informándonos que nos había estado llamando desde las escaleras durante 5 minutos y que no podíamos simplemente sumergirnos en juegos cuando teníamos que ir a cepillarnos los dientes y prepararnos para la cama. Tomadas de la mano, Denise y yo corrimos delante de mamá para que ella creara un buffer entre nosotros y lo desconocido que acechaba en las escaleras del sótano cuando las luces se apagaron. Una de las partes más angustiosas de mi infancia fue el miedo muy real a que monstruos y demonios me arrebataran los talones cada vez que subía volando las escaleras después de jugar, y esa noche esa sensación fue especialmente presente. Admito que partes de mis recuerdos se han desvanecido, no recuerdo exactamente el orden de las cosas, pero recuerdo que el agujero en la pared apareció bastante cerca después del juego embrujado del cine que conecté los dos eventos en mi mente. Denise y yo creamos una historia espeluznante para el armario y, unos días después, apareció un oscuro agujero espeluznante en la pared al otro lado del armario. Tenía sentido para mí. Howie fue quien notó el agujero primero. Llegué a casa de la escuela y mamá me pidió que fuera a buscar a Howie del sótano donde estaba jugando. Al acercarme a las escaleras, miré hacia abajo y vi que Howie estaba acurrucado en la esquina que estaba a unos metros de la parte inferior de las escaleras. Estaba de rodillas con la oreja pegada al suelo, como si estuviera buscando algo debajo de un estante, excepto que era solo la pared. No me sorprendió demasiado esto, Howie tenía 5 años y era un raro de todas formas, así que le grité que subiera. Mi madre dijo desde la otra habitación que realmente fuera a buscarlo y no solo le gritara. Rodando los ojos, bajé las escaleras hacia Howie, que aún no me estaba prestando atención de ninguna manera. Cuando llegué a él, puse mi mano en su espalda y se sobresaltó como si se asustara. Le pregunté qué estaba mirando y se levantó de rodillas, señalando un agujero en la esquina. Era del tamaño y la forma como si alguien hubiera arrancado la esquina de una carta y la hubiera trazado. Dentro estaba completamente oscuro, de alguna manera más negro que el negro. Algo en ello hizo que me doliera el estómago. Le pregunté qué había allí. Él me lo dijo tranquilamente, había una persona divertida ahí dentro, escondida en la pared. Mi dolor de estómago dio un vuelco y casi vomité cuando dijo eso. Estoy seguro de que un adulto lo habría descartado como imaginación infantil, pero como niño con imaginación, lo tomé de inmediato como cierto. Había alguien escondido en la pared. Hasta ese momento, lo más asustado que había estado fue el otro día jugando en el armario con mi hermana, más asustado que cuando una tormenta eléctrica dejó sin electricidad y una rama de árbol rompió la ventana de mi dormitorio. Más asustado que cuando me escondí detrás del sofá mientras mis padres veían Entrevista con el vampiro el último Halloween. En el momento en que Howie dijo eso se convirtió en lo más asustado que había estado nunca. Cada fibra de mi ser gritaba que me alejara. Agarré a Howie del brazo, pude escucharlo quejarse, pero no pude entenderlo a través de mi adrenalina. Se sentía instintivo. Subí corriendo las escaleras, arrastrando al pobre Howie detrás de mí. Cerré de golpe la puerta del sótano y corrí hacia mamá, con Howie a una remolque, y comencé a sollozarle acerca de un hombre en las paredes abajo. Mi pobre madre estaba completamente confundida, yo estaba bien hace apenas un minuto y ella había bajado numerosas veces durante el día a hacer la colada y no había notado nada extraño. Finalmente pude calmar mis lágrimas lo suficiente como para explicarle lo que encontré haciendo Howie y lo que él había dicho acerca de alguien en las paredes. Ella se rió y explicó que eso era imposible porque era un sótano sin terminar, para ser exactos. Me explicó que todas las paredes exteriores eran de ladrillos de cemento con tierra al otro lado, la pared de nuestra sala de juegos era solo de madera y yeso, solo había unos pocos centímetros de espacio. Definitivamente no había suficiente espacio para que personas divertidas se escondieran. Intentó tranquilizarme y bajó, pero tan pronto como se acercó a la puerta del sótano, comencé a sollozar nuevamente. Al ver que eso no iba a ayudar, me preparó un refrigerio y me hizo sentar a ver dibujos animados con Howie y Denise. Estaba empezando a relajarme cuando mi papá llegó a casa. Cenamos y mamá le contó a papá sobre el agujero en la pared del sótano. Papá era contratista, así que se sintió bastante seguro haciendo la reparación. Utilizó un medidor de humedad para asegurarse de que una fuga no hubiera causado el agujero. Cuando se eliminó una fuente de agua como culpable, pensó que alguno de nosotros había pateado un agujero en la pared y no quería confesar, así que parcheó el yeso, como nuevo.
Con un beso tranquilizador en la cabeza, más tarde me dijo que lo tenía bajo control y que había revisado y no había nadie allí. Dormí pacíficamente esa noche y en los siguientes días, la incomodidad que sentía en el sótano disminuyó ligeramente. Todavía me negaba a estar allí solo, pero Denise y yo casi siempre jugábamos juntos, así que rara vez era un problema, hasta que Denise tuvo que ir al baño un día. Quería subir con ella, pero estábamos en medio de crear una confitería en el horno mágico y ella quería que me quedara para mirar y asegurarme de que no se quemara. Sentí una gran aprensión y le dije que podríamos desconectar el horno y luego volver a enchufarlo cuando regresáramos. Denise me llamó la palabra con BBB. Mi orgullo quedó devastado y mi destino estaba sellado. Me comprometí con mi vigilia del horno mágico y Denise subió las escaleras, dejando un silencio muy pesado en la sala de juegos. Traté de mantener mi mente ocupada, leyendo las instrucciones en la caja para la mezcla de pastel y luego jugando con una Barbie al azar. De repente, una sensación como si alguien me estuviera observando apareció en mi conciencia. Traté obedientemente de ignorarla mientras sentía que mi corazón latía más rápido y mi malestar crecía rápidamente. Me sumergí más profundamente en mis asuntos con la Barbie, arrastrando ese cepillo de plástico inútil sobre sus enredados mechones, preguntándome qué estaba haciendo Denise que le estaba tomando tanto tiempo. Detrás de mí, escuché un ruido, como un clic ligero o un golpecito. Me congelé sobre el horno mágico, mis ojos bien abiertos. Definitivamente no había escuchado a mi hermana volver a bajar las escaleras y Howie ni siquiera estaba en la casa. Escuché el sonido nuevamente. Venía del armario. Una breve descripción del armario, sin terminar, revestido con tableros de partículas. Tenía quizás 6 pies de ancho y 3 pies de profundidad. No tenía puertas. Teníamos ropa de juego y algunas prendas de invierno colgadas para almacenamiento. Debajo de eso había algunas cajas apiladas y la otra mitad del armario era un montón desordenado de juguetes y animales de peluche. Había pasado solo una semana desde que lo limpiamos para el teatro de muñecas, pero estaba lleno de nuevo. Estaba absolutamente petrificado y quería huir, pero el armario y la puerta estaban en la misma pared, así que tendría que correr más cerca del armario para salir, lo que me asustaba. El sonido continuó detrás de mí como si estuviera bajo el hechizo del flautista de Amelín. Sentí que mi cabeza se giraba, llevando mis ojos a ver qué estaba produciendo el ruido. Cuando el armario entró en mi campo de visión, me tomó un momento ver a través del ruido visual del desorden y encontrar la fuente del golpeteo. Mi mente procesó lo que estaba viendo y comencé a gritar incontrolablemente. Pies y piernas estaban debajo de mí antes de que siquiera fuera consciente de que me estaba moviendo, huyendo, subiendo las escaleras. Gritando. No podía dejar de gritar. Cuando me di la vuelta y miré detrás de mí en la sala de juegos, sobresaliendo debajo de la ropa colgada y las chaquetas, estaba una mano negra y esquelética, casi como una momia, pellizcando un tacón alto de Barbie entre sus dedos y caminando el zapato a través de las cajas. Howie tenía razón. Había alguien en las paredes. Papá y Denise bajaron a investigar por mí y no pudieron encontrar a nadie. Sin embargo, esa noche, Denise entró en mi habitación con las manos detrás de la espalda y lágrimas en los ojos. Le pregunté qué pasaba y, sin decir una palabra, sacó su mano izquierda y la abrió. Un tacón alto de Barbie verde menta yacía en su palma. Inmediatamente me sentí muy incómodo y le pregunté si ese era el que estaba en su cofre de joyas. Ella negó con la cabeza y sacó su otra mano, revelando un zapato verde menta idéntico. Denise explicó que el segundo era el que estaba en su dormitorio, el primero lo había encontrado en las cajas del armario del sótano. Ambas estábamos increíblemente asustadas. A pesar de tener una colección lujosa de muñecas y ropa, solo teníamos un par de tacones verdes menta, uno de los cuales ambos sabíamos que yo había perdido durante un viaje en coche en un McDonald's en Georgia el año pasado. Había causado una gran pelea entre nosotros porque esos tacones iban perfectamente con el vestido favorito de muñeca de Denise, y ella lo había guardado de manera melodramática en su caja de joyas como un signo de reverencia. Sin embargo, aquí estábamos con lo que para nosotros era evidencia extremadamente convincente de eventos sobrenaturales que no podíamos comenzar a racionalizar. Ni siquiera lo discutimos. Denise se quedó en mi cama conmigo esa noche y honestamente creo que apenas dormimos. Teníamos tanto miedo. Después de eso, evitamos el sótano a toda costa. Siempre había sido un poco espeluznante allí abajo, pero rápidamente superó las tolerancias espeluznantes de las niñas que querían jugar con muñecas y organizar sesiones de cuentos para sus animales de peluche.
Planeábamos misiones de reconocimiento con anticipación para los juguetes que queríamos, rogando a nuestros padres que bajaran con nosotros mientras robábamos los juguetes que necesitábamos ese día y huíamos de vuelta a la seguridad del piso de arriba. A mi madre le disgustaba nuestro desorden y juguetes en el dormitorio, así que ese mimado trato no duró mucho. Se nos permitió mantener una colección simplificada de juguetes arriba, pero el resto tenía que volver a la sala de juegos. Denise y yo todavía teníamos tanto miedo del sótano que optamos por dejar de jugar con la mayoría de nuestros juguetes. Buscamos otras actividades, leímos juntas o practicamos volteretas gimnásticas en el patio o miramos dibujos animados. Había hecho un trabajo muy exitoso evitando el sótano y no había bajado solo desde la noche en que vi la mano, apenas había bajado en absoluto, incluso con un acompañante. Eso cambió una fría y amarga mañana de noviembre. Mamá estaba muy ocupada, ya que tanto Denise como Howie se habían puesto muy enfermos. Había estado corriendo toda la noche cuidándolos y esa mañana tenía a Howie en un baño fresco tratando de bajarle la fiebre. Estaba al teléfono con el médico en el baño, podía escuchar la gratitud y el alivio en su voz cuando podían llevar a Howie pronto a ver al médico. Mamá me llamó al baño y me explicó que sabía que tenía miedo del armario del sótano, pero tenía que cuidar de Howie y necesitaba que fuera al sótano a buscar sus abrigos en el armario. Mi reacción inicial fue vacilar y protestar, tal vez demasiado vehementemente. Mamá me llamó la palabra con B valiente. Mi destino estaba decidido. Fortaleciéndome en la parte superior de las escaleras, traté de aferrarme a la valentía inculcada en mí por mi madre, pero con cada escalón hacia abajo, sentía que se evaporaba. A medio camino por las escaleras, noté que el agujero había vuelto en la esquina. Luchando contra cada instinto en mi cuerpo, me obligué a bajar las escaleras. Era de día, pero estaba nublado, así que todo el sótano tenía una luz sombría proveniente de las pequeñas ventanas alrededor del techo. No me gustaba la forma en que hacía que las sombras parecieran tinta y misteriosas. Presioné mi espalda contra la barandilla lo más fuerte posible cuando llegué al final de las escaleras, dándome tanto espacio como fuera posible desde el agujero mientras me desplazaba hacia la puerta de la sala de juegos. Respiré hondo y entré en la habitación, decidida. Sabía lo que tenía que hacer, sabía exactamente dónde estaban sus abrigos, solo necesitaba alcanzarlos y correr como el infierno. Excepto que, cuando llegué frente al armario, no pude ver los abrigos de nadie. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. Sabía que estaban allí, detrás de la ropa de juego y los pantalones de nieve estaban nuestros abrigos de invierno, pero definitivamente no quería meter las manos para encontrarlos. Mi plan dependía de la visibilidad y la accesibilidad. Sopesando mis opciones, decidí que el peor resultado sería decepcionar a mamá. Alcancé con cuidado y tiré del dobladillo de un vestido de dama de honor, apartándolo. Sintiéndome ligeramente más animada después de no ver aparecer la mano, agarré muy cautelosamente la pierna de mis pantalones de nieve y vi con alivio la manga del abrigo de mi madre debajo. Al alcanzar su abrigo, sentí que el tiempo se ralentizaba cuando vi que la mano salía repentinamente a través de la ropa, agarrando mi muñeca con una fuerza y firmeza sorprendentes. A pesar de la apariencia arrugada y polvorienta de la mano, era bastante sólida. Apenas tuve tiempo de gemir, fui arrastrada hacia la ropa, sentí que mis piernas rasparon sobre las cajas y de repente estaba en un lugar intermedio, no entre el armario y la pared, sino creo que en un lugar entre dimensiones. La incomodidad era mi base física allí, no creo que mi forma estuviera destinada a estar en ese plano. Cada centímetro de mi cuerpo tenía lo que parecía ser una capa gelatinosa y fría. Respirar se sentía como estática. A pesar de mi malestar físico, mi miedo se disipó rápidamente, mis emociones estaban atenuadas, la placidez dominaba. Solo podía sentir el aleteo más tenue de curiosidad sobre dónde me había encontrado, cualquier preocupación o ansiedad parecía estar flotando a 10 pies debajo de mí bajo el agua. Mantener cualquier pensamiento coherente se volvía desafiante. Poco a poco, mis ojos se ajustaron a la oscuridad de este lugar y se formaron puntos de luz en la oscuridad interminable, como estrellas en el cielo. La luz más cercana a mí parecía un agujero en la pared. Con una asombrosa diversión onírica, me di cuenta de que era el agujero en la pared de nuestro sótano. La luz era suficiente para iluminar la figura que me había arrastrado aquí, y eso es exactamente lo que era, solo una figura. Humanoide, completamente negro, sin rasgos, ni siquiera ojos. Se veía más como una silueta que como un ser sólido en este reino, en comparación con su apariencia de carbón afuera.
Luego me di cuenta de que no estaba sujeta a la gravedad y me dejé llevar. La figura derivó conmigo, aunque aquí no me molestaba tanto, no parecían tan aterradores ahora. De manera soñadora, me dirigí hacia la luz más cercana sobre mí y miré a través del agujero, contemplando de repente una escena en algún lugar de Asia. Parecía una fábrica, filas de mujeres encorvadas sobre máquinas de coser zumbadoras, un hombre rondaba y les gritaba. Instantáneamente, tan pronto como mis ojos vieron esta escena, pude sentir las emociones de cada persona en esa habitación más vívidamente de lo que alguna vez he sentido las mías propias: la fuerza, el miedo, la miseria, la resolución, la derrota, la esperanza. Todo me envolvía de una vez y se sentía increíble. Emoción humana pura e inalterada, incluso lo malo, era embriagador cuando se experimentaba de esta manera. Después de un tiempo, me dejé llevar hacia la siguiente luz. Este agujero se abrió en una habitación de hospital en algún lugar del mundo. Las personas parecían blancas, pero no podía entender lo que decían. No necesitaba conocer el idioma, ya que la escena era universal. Una mujer muy embarazada estaba dando a luz, el padre a su lado y el médico y las enfermeras a su alrededor en la parte inferior. Observé y sentí todo en la habitación mientras esa nueva vida llegaba a su mundo. El agotamiento y el dolor de la madre, envueltos en una alegría desenfrenada. El estrés agudo y la seguridad del personal mientras se apresuraban a monitorear al bebé y a la mamá. El alivio del padre de que su familia estuviera a salvo. El puro amor de los padres mientras miraban a su recién nacido. La confusión y el dolor del bebé que no podía entender su entorno sorprendentemente frío y brillante. Continué moviéndome hacia adelante desde esa viñeta, hacia una nueva luz. Esta era mucho más tenue. Era un dormitorio bastante oscuro, pero se podía decir que era de día afuera por la luz alrededor de la ventana. Una mujer estaba acostada en la cama, podía oírla llorar. Más impactante, podía sentir su tristeza, y esta era una tristeza antigua. La desesperación y el dolor colgaban como incienso en la habitación. Esa no la entendí en ese momento y seguí flotando, mi silencioso compañero siguiéndome de cerca. Así sucesivamente, viajé a través de este espacio intermedio, presenciando y sintiendo una gama increíble de la experiencia humana. Vi lo mundano y lo glorioso. Vi crímenes y actos de violencia que harían caer de rodillas al detective de homicidios más curtido, pero nada de eso parecía perturbarme. Todo me envolvía como sueños. El poder y la claridad de las emociones mientras miraba se contrastaban bruscamente con la monotonía de mi realidad actual, pero nunca se sentía voyeurista, simplemente era. No estoy seguro de cuánto tiempo floté, ocasionalmente otras figuras como mi compañero pasarían. Ese era el único momento en que me sujetaban la muñeca para detener mis viajes, esperando hasta que el desconocido pasara, aunque los demás también me parecían benignos. Los agujeros a veces se abrían en grietas o aberturas en las paredes o techos, a veces era a través de un objeto. Mirando alrededor de una habitación, pude ver en el reflejo de un espejo que estaba mirando a través de los ojos de una muñeca de porcelana. Después de un tiempo, me di cuenta de una melancolía distintiva que sentía mientras flotaba en el espacio vacío cuando no estaba distraído por las vidas de otras personas. Levanté las manos hacia mi rostro y vi a la tenue luz que mis dedos empezaban a volverse negros, como mi compañero, a quien empezaba a considerar como un amigo. Compartíamos una especie de comprensión a pesar de no decirnos una palabra. Había una lógica intuitiva en cómo funcionaba este lugar, similar a la forma en que simplemente entiendes lo que es verdad en un sueño. Lo que entendí es que me estaba convirtiendo en una de las formas de sombra. Si me quedaba mucho tiempo, perdería mi propia humanidad mientras me sostenía emocionalmente con el dulce néctar de los sentimientos de los demás y mi forma física se metamorfoseaba en una sombra. Entendí, en algún nivel, que no quería transformarme. A través de la niebla, recordé a mi familia y sentí un anhelo propio por primera vez en este lugar. Mi compañero simplemente asintió con la cabeza y tomó suavemente mi mano, guiándome hacia un agujero particular en la oscuridad. Miré dentro y reconocí este espacio, era la parte inferior de las escaleras de nuestro sótano. Sentí como si hubiera pasado una eternidad desde que lo vi. Como si fuera por comando, vi a Howie bajar al campo de visión, agachándose como lo había visto hacer tanto tiempo atrás. Presionando su rostro contra el agujero, pude escucharlo llamando mi nombre, diciendo que me extrañaba y que lamentaba que el hombre en la pared me hubiera atrapado. Sintiendo su tristeza pura sobre mí, intenté llamarlo, pero no podía hablar en el vacío. Mirando a mi compañero, asentimos sabiamente el uno al otro y alcancé una mano temblorosa hacia mi hermano.
Atravesé tan fácilmente como me habían arrastrado. Pude sentir brevemente la alegría de Howie al ver mi mano mientras me ayudaba a pasar. A pesar de que la abertura no era más grande que un agujero de ratón, pasé fácilmente y me encontré tirado encima de Howie. Estaba gritando y riendo tan fuerte que lo abracé y empecé a llorar mientras la sedación emocional del lugar intermedio se disipaba y me sentía como un niño pequeño perdido y asustado en una multitud que acababa de ser encontrado por su madre. Subimos las escaleras, pasamos volando por la cocina, frente a policías y familiares, hacia la sala principal y directo a los brazos de mis padres. Ese abrazo con mi mamá y papá, y con Denise y Howie, fue lo mejor que he experimentado. Al mirar hacia arriba, noté un dedo esquelético que se asomaba y se movía hacia mí a través de un pequeño agujero cerca de nuestra chimenea. Solté una pequeña sonrisa. Sabía que mi compañero podía sentir mi gratitud por reunirme con mi familia. Los siguientes días fueron un borrón. Estaba deshidratado y casi hipotérmico cuando me llevaron al hospital. Perdí los dedos gordos de ambos pies y la punta de ambos dedos medios, diagnosticados como congelación por los médicos. De lo contrario, estaba bien y la policía me interrogó durante horas sobre a dónde había ido. Mentí descaradamente y les dije que no sabía y no podía recordar. Todo lo que recordaba era que tenía frío y que estaba oscuro, y luego de repente estaba de vuelta abajo. La policía demolió por completo nuestro sótano buscando evidencia de una prisión oculta en la que mis padres me habían mantenido, o un tubo o un pozo abandonado en el que podría haber caído. Al final del día, estaban más desconcertados que otra cosa y el informe oficial sobre mi desaparición y descubrimiento básicamente dictaba que me perdí y regresé a casa por mi cuenta unos días después. Podía notar que realmente preocupaba a algunos de los policías. Estaban preocupados de que hubiera un secuestrador de niños suelto y que yo tuviera demasiado miedo para decir algo, pero incluso a mi edad, tenía el sentido de darme cuenta de que nunca creerían la verdad. Todos creían que Howie todavía estaba enfermo y soñó febrilmente que yo salía del agujero. Cuando le pregunté al respecto hace unos años, afirmó que lo recordaba como un sueño que había tenido. Denise es la única persona a la que le he contado mi historia hasta escribir esta narración. Aunque no dudo que me creyó, creo que mi historia la perturbó más de lo que ella había imaginado mientras estuve ausente. ¿Cómo podía estar bien después de presenciar asesinatos y tragedias? ¿Cómo podía procesarlo emocionalmente después de sentir esos extremos? Traté de explicarle a Denise la bondad que también había experimentado allí, sobre el nacimiento de un bebé, o sentir la alegría de un niño pequeño bailando bajo un aspersor, o la pareja de ancianos que se tomaban de las manos en una habitación de hospital, sintiendo un amor y calor tan intenso que resplandecía como el sol. Con el tiempo, me di cuenta de que probablemente nunca lo entendería. Si no me hubiera pasado a mí mismo, lucharía por comprenderlo. Seguí adelante bastante rápido, pero mantuve la experiencia cerca de mi corazón, utilizando lo que aprendí para ser una persona más amable y empática. Desde entonces, de vez en cuando, vislumbro una mano de carbón deslizándose fuera de un agujero en la pared o grieta en el suelo, y ellos me saludan o mueven algunos dedos. Sonrío y les devuelvo el saludo, dejando que mi amor irradie hacia mi amigo que compartió tanto conmigo. Les hago saber que la vida es buena.